la ausencia de Juancho. Anoche, a última hora, nos avisó que no podía estar con nosotros por un problema estaba averiado, estaba enfermo. Con lo cual, bueno, pues poco más. La segunda cuestión es agradeceros que estéis aquí, porque un viernes a estas horas apetece más la cervecita, pero bueno. En cualquier caso, vamos a hablar de una parte de la cerveza, que es el agua. Porque el porqué para nosotros es, en principio, empezar a poner sobre la mesa temas o cuestiones que consideramos no solo de actualidad, sino que desgraciadamente van a volver a tener una actualidad bastante visible por las nuevas autoridades. Y por tanto consideramos que es importante resituar la realidad de este tema y empezar a tener opiniones. Y en este caso, además, opinión, como es el objetivo de ECO, de una manera bidireccional, no solo aportando información por nuestra parte, sino recibiendo información por parte vuestra en cada uno de los temas que nos preocupan. De hecho, el esquema será pues una exposición sobre el tema de la gestión del agua, la problemática de la gestión del agua, y después un debate en el que esperamos vayamos enriqueciendo las cuestiones para que, obviamente, desde ECO después nos atrevamos con un mínimo de solvencia a trabajar en todos los ámbitos posibles esta cuestión. Y ya sin más, presentaros al ponente de hoy, que es Ángel Muñoz. Es un técnico de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, una persona que lleva, no diré toda la vida, pero casi, metido en agua, trabajando todas las cuestiones ligadas a la gestión y a la realidad del agua. Ha sido ponente de la propuesta del Consejo Económico y Social con el tema del agua, y ya poco más, porque sería muy largo plantear el currículum. Simplemente agradecerle que haya hecho el esfuerzo de estar aquí y cederle la palabra. Ángel. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias en primer lugar por haber acudido también, y muchas gracias por llevar a Comisiones Obreras para, digamos, plantearos la perspectiva, ¿no? Una perspectiva que quiero aclarar que es muy generalizada en el mundo de la ciencia y de la técnica, en la parte de la sociedad que está interesada en la gestión del agua. Estamos, digamos, situados en lo que se llama la nueva cultura del agua, un gran bloque social que, digamos, actúa como contrapeso a lo que podemos llamar, luego entenderás en este tema, la vieja cultura del agua o la comunidad cívica tradicional. Lo que voy a hacer hoy, voy a contaros un poco lo que vamos a plantear, intentaré hacerlo breve, media hora así, pero es un pequeño marco conceptual para entender en qué se inscribe los profesionales de la economía del agua y de la crisis hídrica en la actualidad. Un segundo elemento será la descripción de los conflictos que hoy existen en el Estado español, y un tercer elemento es algunas reflexiones sobre qué hacer, ¿no?, cuando se vive procesos de privatización como los que vamos a vivir, lo estamos viviendo ya el Estado español en esta época de lucha contra el cambio. Bueno, en primer lugar, el marco conceptual, voy a intentar ser simple. Tiene tres elementos. El primero, el agua es un recurso finito y renovable, que tiene tres funciones: una función ambiental, una función ecosistémica, una función que para nosotros es una condición de control, es decir, no puede haber un uso social y un uso económico si previamente no se respeta el ciclo natural del agua. El ciclo natural, que es el que permite que sea renovable y que podamos obtener agua de calidad. Obviamente, la acción es función social. Los seres humanos necesitamos el agua para vivir. De hecho, luego veis unas cosas que defendí, en las Naciones Unidas hace escasamente un año
aprobaron una declaración considerando el agua como un derecho humano más. Porque aunque parezca mentira, no está considerado así. Y aunque parezca mentira, el marco europeo tampoco. Y aunque parezca mentira, el marco europeo tampoco. Que sea un derecho humano significa que todos los seres humanos tenemos derecho a una cantidad de agua, que es lo que nos da la condición digna de ciudadano. Este es el debate que hace años, no sé si os acordáis, hace años, el presidente Arbona, la ministra, planteó una cantidad mínima de agua que tenía que ser gratuita y libre para los ciudadanos. No puede haber una restricción económica al acceso al agua, pues no es un derecho. No se puede pagar por la libertad o no se puede pagar por los derechos de los niños. Y la tercera función, que es importante, es una función económica. El agua es factor de producción. El agua es absolutamente necesaria para la agricultura, para la industria y genera un beneficio. Esa es la función económica. El problema es que estas tres funciones tienen que estar debidamente articuladas como condición de sostenibilidad. Y vivimos unos tiempos en los que la última dimensión, la económica, pretende acabar o está acabando con las dimensiones anteriores. La segunda y la fuerza que hay que plantear es entender lo que he dicho antes. Hay un ciclo natural del agua. No voy a morir con esto. Obviamente llueve, nieva, pasa por ríos, se embalsa, se evapora y vuelve a caer. Es un ciclo natural. Un ciclo natural que tiene irregularidades. En esta español sabéis que las precipitaciones, tanto el clima como las precipitaciones, son muy irregulares. Los periodos de sequía son consustanciales, son estructurales. O sea, no nos tiene que asombrar que haya sequía. La ha habido siempre. ¿Sí? Y pegado a ese ciclo, o utilizando ese ciclo, aparece lo que nosotros llamamos un ciclo artificial, el ciclo humano. Captamos el agua, la distribuimos, la tratamos, la usamos y la devolvemos al ciclo. Una vez más, segunda condición de sostenibilidad en términos ambientales. Ese ciclo artificial nunca puede alterar el ciclo natural. El concepto de alterar es relativo, o sea, no pasa nada porque, por ejemplo, en diferentes estrés hídricos como los actuales, se fuerce el ciclo natural y haya más extracciones de las normales, siempre y cuando, en época, digamos, bollante en términos hídricos, se recuperen tanto acuíferos como los recursos, como lo que son los ecosistemas, ¿no? Y la tercera idea y fuerte es que estamos, no solamente en el Estado, y no solamente en Europa, estamos a nivel mundial en una gran crisis hídrica. Una crisis que tiene cuatro elementos. En primer lugar, un modelo insostenible de gestión del agua, que es el que me centraré más después, ¿no? Un modelo insostenible del uso. Los procesos extremos que se están llamando, sequías e inundaciones, y el cuarto, los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos. En definitiva, sabéis que hay un conflicto del agua en el siglo XXI, habrá, y en algunas ocasiones, pues yo no sé si exagerándolo, pero se ha ido a decir que el oro líquido en el próximo siglo los puntos de conflicto por el agua en el mundo pasan, por ejemplo, en el Oriente Medio se habla mucho del mar de Irán, se habla mucho del conflicto con Israel, sí, en efecto, pero donde realmente pueden estallar guerras de índole económico es en la gestión de los recursos, ¿no? Si Turquía, por ejemplo, hace un embalse, deja a los países detrás sin agua, Israel está arrasando con el acuífero, es un acuífero no renovable, o sea, no es agua del secundario y no tiene capacidad de renovación, está acabando con esos recursos, son los recursos que se necesitan en la agricultura a Jordania y otros países, son elementos de conflicto. Egipto y Somalia tienen lo mismo, son elementos importantes del conflicto. Esas son, digamos, el marco en el que nos estamos moviendo desde el punto de vista de la gestión. Los dos primeros son sustantivos y en el tercero, que es la crisis hídrica, el Estado también toma particulares aspectos, ¿no? Que tienen que ver con cómo se gestiona el agua en el Estado español, y paso ya en primer lugar a describir esto. Bueno, en primer lugar, sabéis que en el Estado español tenemos uno de los mejores sistemas de gestión del agua sobre el papel que hay, ¿no? En el planeta. De hecho, lo que decía Marco del Agua, lo que es copiar prácticamente la estructura de la gestión del agua en el Estado español, medioambientalista. El concepto de cuenca hidrográfica que se usa en el Estado español es el que se ha llevado a Europa con el de demarcación. La idea de gestión íntegra de la cuenca, completa, tanto los aspectos ambientales, económicos y sociales, las aguas subterráneas y las aguas superficiales, el equilibrio, los costes, la regulación de costes a nivel de cuenca, la administración del agua a nivel de cuenca, todo eso lo ha copiado la Unión Europea, el copiano,
y ha establecido, por ejemplo, elementos de subsidiariedad que en el Estado español no existen. Subsidiariedad es, por ejemplo, lo que obliga la Directiva Marco a algunas cosas es a que se haga un plan hidrológico de demarcación que es el equivalente al plan hidrológico de cuenca que se hace en el Estado español. Lo que pasa es que los planes de cuenca del Estado español nos han prestado. Y en la Unión Europea, claro, como ríos como el Rin, que tienen 9 países, el Danubio tiene 11, pues lo que se hace es se hace el plan hidrológico de cuenca, un único plan hidrológico de cuenca, y se reparten las funciones, los trabajos de cada Estado en función de la organización interna del Estado. Así se aplica el principio de subsidiariedad. Si hiciéramos una traslación al Estado español, que lo que ha hecho, sería algo así como hacemos el plan hidrológico del Ebro, o el plan hidrológico del Tajo, el plan hidrológico del Segura, y entonces las distintas autoridades que tienen competencias sobre los distintos aspectos de la función hídrica, pues harían el trabajo que les corresponde para conseguir cumplir adecuadamente el plan hidrológico. No es el caso, yo quiero decir que cuando se habla mucho más en estos tiempos de recentralización y de, llegado el caso, hacer desaparecer el Estado de las autonomías, como dijo Pedro Aguirre el otro día, Mariano Rajoy, pues no hay modelo único, hay muchos modelos y pueden funcionar siempre y cuando los gestores sean adecuados y sean bien. ¿Cómo funciona la gestión en el Estado? Pues partimos de la base de que el agua está, según la ley de agua, es dominio público y de la Unión. El agua es una cosa, es decir, es un bien de toda la sociedad. No está privatizado, no puede ser privatizado. ¿Cuál es el problema? El problema es que la forma de gestión de ese dominio público hidráulico se hace por medio de concesiones. La concesión, y por concesiones y autorizaciones. La concesión significa que el Estado concede a un ciudadano, o a un ente, o una empresa, o a un ayuntamiento, quien sea, una cantidad de agua, X, para que la use en las condiciones que sea, y le pone condiciones para revertirla. Eso es las condiciones de vertido. Y le pone las condiciones para que vuelva al cauce en condiciones, en las condiciones de que ha salido. Esas concesiones provienen de la antigua legislación del siglo XIX. Y hay concesiones que tienen hasta 100 años de antigüedad. Y son concesiones que se pueden renovar. La concesión va con la cantidad de agua que se da. ¿Cuál es el problema? Que desde el punto de vista jurídico es muy difícil retirar la concesión. Hay 3 condiciones, ¿no? Y se puede retirar la concesión. Pero la concesión no es propiedad. Es decir, si yo no cumplo las condiciones del contrato de concesión, el Estado puede retirarme la propiedad de agua. En el Estado español no hay agua privada, ni siquiera el agua subterránea. Condición distinta tienen las aguas termales y las aguas centrales, las aguas sanitarias. Esas sí tienen carácter privado. Bien, ¿qué sucede con las concesiones en la parte de captación? Pues que, dicho esto,